Ya, voy a compartir pantalla. Muy bien, alumnos. Entonces, si pueden ver mi módulo, aquí, alumnos, en pantalla. Sí. Ya. Me avisan cuando no se visualiza, ¿no? Ya. Si ustedes observan aquí, alumnos, aquí vemos la parte de nuestro curso, la introducción. Un poquito de repente se va a dar hasta sueños, se van a aburrir porque es pura teoría. ¿Ya? Es pura teoría. Y la segunda sección, y alumnos, es un poquito práctico, para aprender a entrar a los aplicativos, conocer las áreas específicas de una computadora. Por eso que este curso es un curso básico, ¿no? Seguramente algunos ya tienen una noción de computación, conocen computación, pero la informática, alumnos, es un campo bien extenso, ¿no? Entonces, nosotros los ingenieros de informática, por ejemplo, soy ingeniero en informática, ¿no? Hay otros que son ingenieros de sistemas, de mí es informática, no de sistemas, informática. Hay otros que son ingenieros, por ejemplo, de software, ¿no? Ingenieros informática de sistemas, ingenieros de computación, ¿no? Son varias ramas. La informática no solamente, o la ingeniería informática tiene varias ramas. ¿Ya? Bien, vamos a ver en este caso nosotros la primera parte, lo que se refiere a la informática. Vámonos a conocer qué es la informática, alumnos. Miren, la informática, alumnos, es una ciencia que en sí se encarga del estudio, del tratamiento de toda la información, alumnos. Cuando hablamos nosotros de información, información es lo que se ingresa al computador. No solamente se ingresa, sino también sale. Porque yo puedo grabar o pasar datos a la computadora, ¿no? Mediante diferentes dispositivos, compartiendo, grabando, enviando, recepcionando, etcétera. Por eso que la informática, entonces, es una ciencia que estudia toda la información que ingresa al computador, ¿no? Por ejemplo, textos, ¿no? ¿Qué más? Imágenes, videos, ¿no? Diferentes elementos que nos permite reflexionar el sistema. Entonces, quiere decir que la informática solamente se encarga de toda la información, ¿no? Dice, un computador, o también llamado ordenador, es una máquina digital que se encarga de procesar la información en cadenas binarias de ceros y unos. Quiere decir que nosotros la información, cuando ingresamos al computador, el computador se encarga de procesar esa información, ¿no? Binaria. Esa información el computador la procesa en códigos, en ceros y unos. ¿Ya? Así lo lee el computador, porque ese es su lenguaje de lectura. Y a la vez también dice electrónica. Decimos electrónica, ¿por qué? Porque todos sus componentes son electrónicos, en estado físico, ¿no? El cual se encargan también de procesar las instrucciones de algunos programas, ¿ya? Entonces, la informática, alumnos, prácticamente es una ciencia que estudia el tratamiento de toda la información, así, en concreto. ¿Alumnos? Bien, luego vamos a ver por aquí las capacidades del ordenador, alumnos. Las capacidades del ordenador. Todo ordenador tiene tres capacidades. Uno, la entrada de los datos. ¿Ya? Dos, el proceso de los datos. Y tres, la salida de los datos. Entonces, todo esto está visualizado dentro de este esquema. Miren. Cuando se habla de entrada, se está hablando, alumnos, del ingreso de distintos tipos de información al computador, ¿no? La entrada, el ingreso de datos. Y luego de la entrada sigue el proceso, ¿no? El proceso de la información. Y luego sigue la salida de los dichos datos, ¿no? Es como si nosotros, por ejemplo, a ver, hiciéramos un trabajo, un proyecto, y ese proyecto, pues, en realidad, escribimos, ¿no? De nuestra mente, algunos puntos y otros puntos trayendo de internet, ¿no? Ese proyecto se graba y se procesa dentro del sistema. Y de repente quiero, por ejemplo, ese proyecto imprimirlo. Entonces, para imprimirlo voy a utilizar un dispositivo o una unidad de salida. En este caso, pues, la proyectora, ¿no? O sea, la impresora. Y el proyector es para proyectar en pantalla, ¿no? Por eso que el dispositivo de salida, las unidades de salida son tres, las principales. El monitor, la impresora y el proyector, ¿no? El proyector para que yo pueda proyectar la información. ¿Ya?
Luego de eso, alumnos, vamos a ver, por ejemplo, por aquí algunos dispositivos, ¿no? En los cuales el computador se puede conectar. Miren, una infinidad de dispositivos, ¿no? Hoy en día las computadoras de últimas tecnologías de esta generación se pueden conectar a distintos dispositivos, ¿no? A una cámara web, a una cámara de video, a un proyector, a un escáner, a un teléfono inteligente, ¿no? A un sensor electrónico, a una cámara digital, a unas tarjetas de memoria, ¿no? Con adaptadores, a un PDA, ¿no? De ascensores, a memorias, etcétera. Miren, tantos dispositivos que se pueden conectar a una computadora, ¿no? Una guitarra eléctrica, también, etcétera. Y vamos a ver ahora, primeramente, alumnos, lo que es una computadora. ¿Qué es una computadora, por ejemplo? Una computadora, alumnos, es una máquina o un dispositivo electrónico que recibe un conjunto de instrucciones. Con una computadora podemos nosotros ordenar la ejecución de un comando, ¿no? Bajo un programa, alumnos. ¿Cómo? Recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando dicha información para que al final nosotros podamos obtener un resultado. Si nosotros vemos aquí en la parte izquierda, vemos un esquema de un ordenador o de una computadora. Este tipo de computadora, ¿no? Esta computadora, alumnos, es una computadora de mesa, así se le llama. Su nombre correcto, alumnos, de esta computadora es microcomputadora. ¿Ya? Es una microcomputadora. Algunos le llaman computadoras de mesa. ¿Ya? Las microcomputadoras, alumnos, son computadoras que hoy en día, pues, han cambiado mucho de tecnología, ¿no? Muy distinto a las computadoras antiguas. Aunque esta computadora que estamos viendo en pantalla tiene una semejanza a las computadoras, a las primeras computadoras que ingresaron aquí a Perú, ¿no? O sea, en los años 85, más o menos, me acuerdo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que esta computadora es una computadora de mesa donde está compuesta por 4 elementos, ¿no? Su CPU, su pantalla, su teclado y su mouse. Entonces, ¿por qué computadoras de mesa, alumnos? Porque estas siempre están en un sitio fijo, ¿no? No es como las computadoras portátiles o laptops, como lo llaman ustedes, ¿no? La computadora laptop usted lo puede mover a cualquier lugar, a cualquier sitio. Así es, ¿no? Por eso que generalmente, alumnos, existen 3 tipos de computadoras. Primero están las microcomputadoras, microcomputadoras, mini computadoras. Se habla de mini porque es pequeño, ¿no? Computadoras pequeñas. ¿Ya? Luego están las microcomputadoras, que son de estos modelos. Algunos son CPU tipo torre, así tipo parado, como se ve ahí. Otros son tipo baby, así, tipo baby, echados, ¿no? Como un bebé. ¿Ya? Entonces, esas son las microcomputadoras. Y luego también están las macrocomputadoras, ¿no? Entonces, existen 3 tipos de computadoras, pero una diversidad de modelos o características de computadoras. Si nosotros hablamos de mini computadoras, las mini computadoras son pequeñitas. Por ejemplo, hay una mini computadora, uno que es tamaño de bolsillo. De bolsillo, lo puede llevar en el bolsillo de la camisa, en el bolsillo del pantalón. Es una mini computadora, bien pequeñita, ¿no? Hay otras que son, por ejemplo, que parece un celular, ¿no? Son las PDA, también son computadoras. Las tablets, por ejemplo, también tenemos las tablets, ¿no? Tenemos las notebooks, las notebooks, que lo llaman algunos. Las laptops, ¿no? Son las mini computadoras. Y las microcomputadoras generalmente encontramos dos características, de 2 estilos. Tipo torre y tipo sobremesa, ¿no? O sea, echado, o tipo baby, que lo llaman algunos. Y las macrocomputadoras, pues esas son más grandes, ¿no? Por ejemplo, esas pueden medir hasta 2 metros de alto, por 3 metros de ancho, ¿no? Parecieran que fueran más o menos como un ropero. Así es. O sea, ¿por qué? Porque son computadoras generalmente que se usan en computadoras centrales de una empresa, ¿no? Hoy en día casi la mayoría de ministerios, el ministerio de acá de nuestro Perú, tienen su macrocomputadora, alumnos. ¿Por qué? Porque en esa macrocomputadora está toda la información de la empresa, ¿no? Ya sea de una empresa pública, un ministerio o una empresa privada, ¿no?
hay gente que tiene sus supercomputadoras, alumnos, ¿no? Y las supercomputadoras generalmente tienen 10 discos duros, a veces por defecto, hasta 10 discos duros. Y las laptops, ¿no? Pues son las mini computadoras, con las microcomputadoras, solamente necesitan un disco duro para trabajar. ¿Por qué? Porque no almacenan grandes cantidades de información. En cambio, la supercomputadora sí almacena la información de todas o de varias instituciones. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que hablamos más del Banco de Crédito, por ejemplo, ¿no? El BCP es una institución que está en todo el Perú, y no solamente en todo el Perú, sino también tiene redes en otros países, ¿no? De aquí en Latinoamérica, ¿no? Así es, alumnos. Entonces, por eso que algunas empresas tienen sus supercomputadoras, como el BCP, por ejemplo, tiene una supercomputadora en Lima, ¿no? En la central. Y esa supercomputadora maneja toda la información de todas las redes o de todas las sedes a nivel nacional, alumnos. Así es, ¿no? Ahora, eso es una computadora. Y luego seguimos con lo que es la parte ya de computación, alumnos. ¿Qué es la computación? La computación, alumnos, es una ciencia también que se encarga del estudio de dos grandes campos. Así es, dos grandes campos. Uno de ellos es el hardware, así se llama, hardware, ¿no? Hard significa duro, ¿no? La parte dura, la parte física. Soft significa blando, ¿no? Blando. Software, dice. Hardware y software. Entonces, la parte hardware tiene que ver con todo lo que es la parte física. Y la parte software, todo lo que es la parte lógica. Dice, el cual la computadora necesita de esos dos elementos para que pueda funcionar. Claro, así es. Porque la computadora está conformada por esos dos campos muy importantes. Porque el hardware es la computadora, pues prácticamente. Y el software viene a ser los programas que permiten que la computadora pueda administrar o gobernar. Así es. Entonces, estos dos campos son muy importantes. ¿Y cómo funciona una computadora, por ejemplo? ¿Cómo puede funcionar, no? Si nosotros vemos la imagen de la parte derecha, vamos a ver ahí, por ejemplo, nosotros, por decir las personas, somos los usuarios, ¿no? Una persona que maneja un equipo, una computadora, es un usuario, ¿no? Los datos que tenemos a un costado, el hardware que representa la parte de la computadora y otros elementos que necesita el computador, y el software que vendría a ser los programas para que funcione. Así es. Por ejemplo, dice, ¿qué sucede cuando se enciende una computadora? Dice que las computadoras vienen ya de fábrica, con dos programas incorporados o pregrabados que sirven para qué dice. Uno, el diagnóstico. Así es. La mayoría de ordenadores hoy en día, alumnos, tiene su diagnóstico. La mayoría. Generalmente, los que tienen su diagnóstico, alumnos, son las computadoras portátiles. Las tablets también he visto, las tablets. Las notebooks también tienen su diagnóstico. Y luego dice dos dice la orden para cargar el sistema operativo. O sea, también nos da la orden para poder entrar al sistema operativo. ¿Y qué es el sistema operativo? Es el que se encarga, pues, realmente de gobernar todos los recursos de la computadora. Y sabemos que las computadoras, todas las computadoras, de la más pequeñita a las más grandes, alumnos, necesitan este programa, o sea, este software, que se llama sistema operativo. Ya lo vamos a ver más adelante. Así es, alumnos. ¿Qué ocurre después? Dice, en el caso de las computadoras que vienen con Windows instalado, se cargan los programas del entorno gráfico y quedan disponibles las aplicaciones que el usuario desea instalar. Claro, si nosotros vemos aquí, alumnos, esto de la computadora, estas computadoras que tengo acá, por ejemplo, esta imagen, alumnos, estas computadoras, estas microcomputadoras, cuando ingresan a Perú, alumnos, no ingresan de esa manera, ingresan por partes. Ingresa su pantalla aparte, esta caja viene vacía, se llama case, caja, esta caja viene vacía. Lo que está dentro, ¿da? Eso viene también en partes. El teclado viene en partes, el mouse en partes. Es muy distinto cuando ingresa, por ejemplo, una computadora, una portátil, por ejemplo, o una notebook, ¿no? Esas computadoras, esas mini computadoras, alumnos, sí ingresan en forma directa todo completo, todo con su sistema ya, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que ingresan de China, otros que ingresan de América, de arriba de Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Otras que ingresan de Europa, ¿no? De diferentes sitios, de diferentes continentes. Entonces, de repente, por ejemplo, si ingresan una computadora de Japón, ¿no?
lógicamente viene con su software de Japón, no va a venir un software en español, porque los japoneses no hablan en español, ¿no? Entonces, así alumnos. En cambio estas no, estas vienen vacías, vienen completamente en blanco. ¿Para qué? Para que aquí las tiendas las puedan instalar ya el software y así pueda funcionar la computadora, ¿no? Mediante un sistema operativo. Así es. Ahora vamos a hablar un poquito de los temas que habíamos estado viendo. Si la computación estudia estos dos campos importantes, alumnos, uno que es el hardware y otro que es el software. Ahora vamos a estudiar brevemente lo que es la parte del hardware. Miren. Dice, es la parte física del computador. Está conformado por aquellos componentes que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el teclado, el mouse, la impresora, el escáner, etcétera, ¿no? Y muchos componentes más que puede estar, que conforman al hardware, ¿no? Hay una infinidad de componentes o dispositivos que trabajan con la parte hardware, ¿no? Parte física, ver y tocar. Y dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico, con todos sus elementos complementarios, que recibirán los programas y los datos. Y aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, de otro ordenador, miren, otro tipo de computadora, miren, esta característica. ¿Ya? Y también tenemos, alumnos, la clasificación del hardware. La clasificación del hardware. ¿Cómo se clasifica el hardware? El hardware, alumnos, se clasifica en 3 unidades o dispositivos. El primero se llaman las unidades de entrada, ¿no? O sea, estamos hablando de la computadora acá, alumnos. Todo lo que se refiere al hardware es la computadora, ¿ya? Entonces existen 3 unidades o dispositivos. Las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida. Entonces, estos 3 dispositivos o unidades conforman a la parte del hardware. Vamos a ver las unidades de entrada. ¿Qué son las unidades de entrada? ¿Para qué sirven las unidades de entrada? ¿No? Dice, son los dispositivos a través de las cuales se ingresan los datos a la computadora. Así es. Como me dice, unidades de entrada. ¿Qué significa? Unidades que nos permiten ingresar información, pues, ¿no? Información. Para eso tenemos uno de los más importantes, que dice, es el teclado o keyboard, ¿no? O keyboard. Dice, es la unidad de entrada más común. Claro, porque el teclado es la unidad principal, porque a través de este dispositivo podemos ingresar los datos. ¿Tenemos? Ahora, también dice lo siguiente, dice que es la unidad de entrada más común. Así es. Además del teclado, existen otros dispositivos de entrada, alumnos, como también tenemos, dice, el ratón o el mouse, que también se utilizan con mucha frecuencia para poder ingresar datos o como también ejecutar órdenes a la computadora. El escáner también es un capturador de imágenes, ¿no? También es una unidad de entrada. Las lectoras o discos compactos también. El micrófono también es otra unidad de entrada, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos pertenecen al hardware a las unidades de entrada, ¿no? El teclado es la principal, es la más común. El mouse, ¿no? Los discos compactos o DVD, ¿no? El micrófono, que son unidades de entrada principal dentro del hardware de la computadora. Vamos a ver otra unidad de entrada, por ejemplo, aquí, que es la unidad central de proceso, ¿no? ¿Qué es la unidad central de proceso, alumnos? Generalmente a esta unidad central de proceso se le conoce como el CPU, ¿no? El CPU. Algunos dirán, el CPU, profesor, es lo que está parado ahí, ¿no? Tipo torre, si tenemos una computadora de mesa, ¿no? El CPU. Algunos le llamamos CPU esa parte. El CPU, alumnos, está en la parte interna de la caja, ¿no? Algunos tienen su CPU tipo torre, ¿no? Entonces, el CPU siempre está en la parte interna. Se dice que el CPU, alumnos, es el componente principal de toda computadora. ¿Por qué? Porque su función de este dispositivo o este elemento que tiene el hardware es el que se encarga de realizar todos los cálculos y procesos que realiza la computadora. O sea, prácticamente el CPU es el cerebro de toda la computadora. Luego también tenemos otra unidad central de proceso,
¿no? Que también el disco duro, dice. El disco duro, dice, es un dispositivo en el cual se almacenan los datos y los programas. Se le considera también como una unidad de entrada, también, ¿no? El disco duro tiene doble sentido. Tiene una unidad de, o sea, es de entrada y es de salida, como también de proceso. ¿Por qué? Porque ahí se procesa o se guarda toda la información. Así es. También, por ejemplo, también alumnos, por ejemplo, se le considera una unidad de salida, ¿no? Dice, porque son grabados los datos ahí, ¿ven? De información. Otro componente, alumnos, de unidad de proceso, o central de proceso, también es la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM. Generalmente esta memoria se le conoce como una memoria de trabajo, porque es la que se encarga de agilizar o hacer los trabajos mucho más rápido en el ordenador, ¿no? Así es. Y luego tenemos, por ejemplo, las unidades de salida, ¿no? Salida, ¿qué quiere decir? Que son las unidades donde nosotros podemos ver la información, ¿no? Dice, son los dispositivos los cuales sirven para visualizar la información procesada. Uno de ellos, las unidades de salidas principales, alumnos, es el monitor o display, así se le conoce, monitor o display. Algunos lo llaman pues la pantalla, ¿no? La pantalla. Tiene varios nombres en informática. Uno le dice monitor, otro le dicen pantalla, o también otro le dicen display, ¿no? ¿Qué es este dispositivo? Es la unidad de salida fundamental para el operador del equipo, dice, o para el usuario. Claro, porque con el monitor nosotros, ¿qué podemos ver? Podemos ver la información, ¿no? Podemos ver toda la información que vemos en pantalla, en el monitor. Además del monitor, también, alumnos, existen otros dispositivos de salida. Por ejemplo, uno de ellos es que utilizamos bastante en casita, por ejemplo, la impresora, ¿no? La impresora. ¿Por qué? ¿Por qué la impresora? Porque la impresora nos permite visualizar ya la información en un papel, ¿no? En físico. Toda la información, o sea, las copias de información, cuando queremos imprimir. Y también tenemos otro dispositivo o unidad de salida que vienen a ser los parlantes, los parlantes, ¿no? También llamados dispositivos de salida. Hay algunos también unidades o medios de almacenamiento que se utilizan también, algunos los internos, otros son los externos, ¿no? Dicen que existen también unidades o medios de almacenamiento. O sea, almacenamiento significa lugar o zona donde ustedes van a poder guardar información. Internos se refiere a los que están dentro de la computadora. Y externos son los que van fuera, o sea, los que se conectan directamente, ¿no? Los internos, por ejemplo, son tres, miren. Tenemos la memoria ROM, la memoria RAM, como el disco duro. Eso está dentro del CPU, ¿ya? Y los externos son otros dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, de repente el CD-ROM, RW, el DVD, ¿no? El USB, etc. Son elementos fundamentales del computador, ¿no? Entonces tenemos tres unidades fundamentales, ¿no? Entonces, de esta manera está la clasificación del hardware, ¿ya? Y luego por aquí, alumnos, conocemos otro dispositivo importante de nuestro hardware, alumnos, que es la placa base, o algunos en el inglés le llaman el mainboard, ¿no? Entonces, esta es la placa electrónica, la que estamos viendo aquí en este dibujito, alumnos, en la parte derecha. ¿Para qué es esta placa, alumnos? Esta placa es un dispositivo o un componente que va a permitir albergar o conectar distintos elementos que necesita el computador, alumnos. Fíjense ahí, en los extremos hay diferentes elementos o componentes. Si todo esto es nuestra placa, todo esto es la placa base. Todo esto es la placa base. Si ustedes observan, todos son circuitos electrónicos. La mayoría aquí. Todos cargan energía eléctrica, ¿no? 5 voltios, 10 voltios, hasta 15 voltios, más o menos. Y por aquí, por los extremos, están los dispositivos. Por ejemplo, estos son unas tarjetitas, alumnos. Estos se llaman tarjetas, ¿no? Tarjetas. Supongamos que es una computadora de mesa para que conectarnos, por ejemplo, de repente, supongamos que mi computadora puede convertirse en un televisor, ¿no? Yo puedo comprar una de esas tarjetas, una tarjeta de TV, así se llama, y mi computadora es un televisor. Lo puedo convertir. Otro dispositivo, por ejemplo, por aquí. Este dispositivo que está aquí, alumnos, este es el disco duro. Este es el disco duro.
Así es el disco duro. No es que sea de color amarillo, sino que este un disco duro está forrado, ¿no? Porque normalmente es color plomo o plata. Por ejemplo, por aquí, miren, alumnos. Este es otro dispositivo. Este es el CPU. Así es, miren, como una plaquita, una galletita parece. ¿Ya? Por aquí está la memoria RAM, esta que está aquí. ¿Ya? Por aquí está la fuente, esta es la fuente de energía o poder, así se le llama. Por ahí entra la corriente. Por ahí entra la corriente eléctrica y ella se encarga de distribuir a la placa. ¿No? Por eso que cuando ustedes prenden la computadora, ya sea una portátil, a un costado tiene su ventilador, la portátil. Tiene un ventilador pequeño. Igual las de mesa tienen un ventilador atrás, en la parte posterior, ¿no? Ustedes prenden y atrás un ventilador. Ese ventilador es para enfriar pues, todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos un ventilador, lógicamente que la máquina se calienta, se recalienta y se malograría, pues, ¿no? Así es. Todo esto representa a la placa base, ¿no? A la placa base. Algunos le llaman placa base, en el inglés le llaman mainboard, otros le llaman tarjeta madre. Así es, miren. También se le conoce, dice, como placa madre o tarjeta madre, ¿no? Existen una infinidad de diseños, de modelos de placas. O sea, en el mercado, ¿no? Hay de diferentes colores, de diferentes marcas, hay una infinidad de modelos de placas en el mercado, ¿no? De acuerdo al tipo, pues, de acuerdo a la característica, ¿no? Eh, por eso que cada computadora, alumnos, son de distintos modelos o marcas. Entonces, igualmente, las placas igual. ¿Sí? Voy a tratar de buscar acá unas pequeñas imágenes para que ustedes vean, ¿no? A ver, voy a compartir de nuevo. ¿Sí? Voy a mostrarles algunos modelitos de placas, de placa base, ¿ya? Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Ya, Las placas madres no son aptas para cualquier tipo de componente. claro, cada uno tiene sus componentes diferentes. Así es. Cada placa es distinta, sus características son distintas. Por ejemplo, las memorias, todo eso tiene que ver de acuerdo al tipo de placa, tipo de memoria. Los discos duros también de acuerdo a la tecnología. Hay muchas tecnologías ahora distintas y capacidades también. Así es, alumnos. Me queda un minutito. Si se cierra, alumnos, el Zoom, volvemos a entrar al mismo link, ¿ya? Al mismo enlace, alumnos. ¿Alguna pregunta, alumnitos, hasta aquí? A ver, Melissa, o Gladys, o Gerson. No, todo conforme.